Venimos de no muy lejos, pero venimos de estar en viaje y por ahí de tener tiempos en donde hemos compartido diferentes situaciones. Así que para este momento yo voy a pedir su ayuda, que no sea algo que tenga que hacer yo, sino que es algo que vamos a hacer todos. Vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor para poder meditar en eso, y necesito que cada uno de ustedes me pueda ayudar a tener la lectura de este pasaje. Son varios versículos que vamos a leer, pero vamos a estar analizando el contexto de ese pasaje, vamos a estar analizando lo que sucedió y por qué llegamos a este punto. Acá mi hermano hablaba de Ezequías, y Ezequías, el Señor, por medio de Isaías, le dijo algo. Le dijo: ordena tu casa, ordena tu casa. Y cuán importante es que ordenemos nuestra casa, que ordenemos nuestras cosas. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar hoy, qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar pasado mañana. Y todos nosotros tenemos que tener en claro que antes de partir de este mundo deberíamos tener todo ordenado. Y así como el Señor se lo dijo a Ezequías, se nos puede decir a nosotros: mirá, tenés que ordenar tu casa, tenés que ordenar las cosas que te quedan. Y es importante que cada uno de nosotros podamos tener las cosas ordenadas. Y quiero que miremos en la palabra Segunda Reyes. Vamos a ver el capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos de este pasaje. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 23, desde el 6, del versículo 6 hasta el versículo 23 de Segunda de Reyes 17. Quiero que leamos un versículo cada uno. No sé si acostumbran ustedes a hacerlo, espero que sí, pero bueno, si no, se lo propongo, tal vez es una buena idea o no me invitan nunca más. No, la idea es que podamos compartir un versículo cada uno, podamos estar leyendo y compartiendo esto que el Señor nos va a hablar hoy. Empiezo yo, que siga algún hermano o alguna hermana que quiera continuar con la lectura. Entonces, Segunda Reyes, capítulo 17, versículo 6 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Alá, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. ¿Alguien quiera continuar? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Se anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová molestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto
que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová le había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, proclamándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó a manos de salteadores hasta echarlos de su presencia. Cuando el Señor apartó de los israelitas de la dinastía de David, ellos proclamaron como su rey a Jeroboam, hijo de Natán, de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de la al Señor, y lo hizo cometer grandes pecados. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Muy bien. Bien, tenemos un pasaje que nos habla, hace una síntesis de todo lo que ustedes pueden leer en Reyes sobre lo que fue Israel. Pero acá nombra Israel y lo separa de David. No sé si se acuerdan, pero hubo un momento donde el reino se dividió. El reino era completo, era Israel. Primer rey que tenemos ahí era Saúl. Saúl reina sobre todo Israel. Saúl hace las cosas mal, deja de ser rey, y ahí tenemos unas situaciones medias raras que vamos a ver en la Biblia, porque podemos encontrar en la Biblia donde hay un rey entre medio de Saúl y David. No es un rey ungido, pero está ahí. A David ya lo habían ungido para ser rey, aparece por muy poco tiempo y luego aparece David. David como rey, porque ya había sido ungido por Dios para continuar con el reinado en Israel. Después de David sigue el famoso Salomón, hijo de David, y después de Salomón sigue Roboam. Y ahí tenemos el gran problema que sucedió del reino dividido. Si ustedes buscan en la palabra, se van a encontrar con esa situación. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Roboam estaba reinando, viene atrás de un rey importante como su padre, una persona muy sabia, que supo trabajar de una determinada manera donde se le ponía impuesto a Israel. Israel tenía que pagar mucho impuesto, estaba como esforzado en ese sentido, y cuando aparece Roboam, muere Salomón, aparece Roboam, el pueblo de Israel se presenta delante de Roboam y le dice: Roboam, nosotros no queremos más impuestos,
Me parece medio como lo que estamos viviendo. No quiero traerlo justo para este lado, pero no queremos más impuestos. Es decir, está todo bien, hay que pagar impuestos, pero escúchame, ya no hay necesidad. Ya hicimos el templo, ya tenemos todas las cosas. Salomón había sido un gran administrador. Había hecho un templo impresionante. Había construido algo, es decir, majestuoso. Venían de todos lados a ver todo lo que había hecho él. Pero ya Roboam no lo necesitaba. Y Roboam dice, bueno, vamos a hacer una cosa, váyanse, denme 3 días y yo voy a hablar a ver qué es lo que vamos a hacer. Y ahí se va y habla con los consejeros del padre, los ancianos de lo que era Israel. Y le pregunta a los consejeros del padre, los consejeros le dijeron, mirá, si vos escuchás al pueblo, si vos lo vas a servir al pueblo, el pueblo te va a servir a vos. Pero tu padre hizo tal cosa, bueno, pero ya no es necesario. Bajemos la pata. Cero, no busquemos más esto, ayudemos al pueblo que esté bien y el pueblo te va a querer a vos, te va a servir a vos. Y Roboam dijo, y le voy a preguntar a mis amigos a ver qué dicen. Y los amigos le dijeron, mirá, ¿sabés qué es lo que tenés que hacer? Vos tenés que decirle, el dedo más chiquito que tengo yo es del tamaño del lomo de mi papá. Si mi papá los castigó a ustedes, ya sabés lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que hizo Roboam. Escuchó el consejo equivocado. Desde ahí se divide Israel. Desde ahí pasa a ser 2 tribus. Tenemos 2 tribus, dos naciones, como quien dice. Se divide el imperio, tenemos las tribus de Israel, 10, y queda Judá y Benjamín por otro lado, que ahí quedan con Roboam. Pero, ¿qué pasó? Roboam divide el pueblo de Israel por su actitud. Desde ahí ustedes pueden ver en la Biblia, van a ver una decadencia de Israel. Una decadencia total. Jerusalén, Judá, no es tan diferente. Y de hecho, cuando vemos el resumen acá de lo que sucedió, nos vamos a encontrar con esa situación. Judá no es tan diferente. Tiene los mismos problemas que tiene Israel. No es que son otra familia, son el mismo pueblo, nada más que estaba dividido. Y esas situaciones llevan a tropiezo tras tropiezo. Y nos encontramos acá. Nos encontramos que Israel, dice el versículo 9, los hijos de Israel hicieron cosas no rectas a Jehová, o no rectas contra Jehová. ¿Es verdad? ¿Es eso lo que dice el versículo? Leemos todos. Los hijos de Israel hicieron cosas no rectas a Jehová. No. ¿Cómo? Secretamente. Ellos no empezaron a agarrar y hacer las cosas no rectas de Jehová directamente. Ellos lo hicieron en secreto. Fíjense cómo es la decadencia. La decadencia no empieza en público. La decadencia del pueblo de Israel empieza en lo secreto. Ahí a donde nadie los ve. Tapadito. Que nadie se entere. Pero inmediatamente sigue en lo público. Porque ahí nomás tenemos edificándose lugares altos en todas las ciudades. Desde la torre de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Fíjense cómo ellos de lo secreto pasan a lo público. Se edifican lugares altos. En los lugares altos edificaban sus altares y ellos hacían adoración a cualquier otra cosa que no sea Dios. Ellos se habían apartado de Dios. Habían empezado a hacer las cosas mal. Dice en un momento, ¿qué cosa habían hecho? Bueno, fíjense que se levantaban estatuas, imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo algo frondoso, quemaban incienso, diferentes cosas. Después hace un detalle, ahí cuando habla de vuelta de esta situación, en el versículo 16, que dice, adoraron a todo el ejército del cielo, sirvieron a Baal, bueno, se hicieron 2 becerros, imágenes fundidas de becerros. Bueno, Roboam hizo eso.
Roboam dijo, ¿qué va a pasar con Israel? Israel, tenemos un lugar de adoración. ¿A dónde vamos a adorar? Al templo. ¿Qué va a pasar? Estas 10 tribus que vinieron conmigo, dice Jeroboam, se me van a querer ir a adorar al templo. Y cuando se vayan a adorar al templo, tanto van a ir a Jerusalén que en algún momento se van a poner de acuerdo con Roboam. ¿Y qué van a pasar? Y bueno, a mí me van a achurar, a mí me van a matar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, hizo 2 imágenes y las puso en 2 lugares principales para el pueblo de Israel. Y dijo, Israel, este es tu Dios. Este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora lo tenés acá y lo podés adorar. Israel dijo, buenísimo, ya no tenemos que caminar hasta el templo, no tenemos que andar haciendo esfuerzo, no tenemos que portarnos bien, total, llame, ¿qué nos van a decir la estatua? Y empezaron a hacer de eso su Dios. Aceptaron los que Jeroboam le dijo. De hecho, Dios condena a Jeroboam, que lo había puesto, es decir, le había dado un lugar. Sin embargo, Jeroboam no actuó bien delante de Dios. Y tenemos esto. Y empiezan a hacer becerros, empiezan a hacer imágenes fundidas. Fíjense toda la decadencia. Dejaron los mandamientos de Jehová. Se hicieron imágenes fundidas. Imágenes de acero. Eso está en el 16, estoy leyendo. Adoraron a todos los ejércitos del cielo y sirvieron a Baal. Cuando dice adoraron a todos los ejércitos del cielo, tenemos que pensar una cosa. Nosotros podemos pensar en las estrellas, pensando en los astros del cielo. Pero acuérdense también de lo que dice Pablo en su carta, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero, ¿contra qué tenemos lucha? Contra principados, contra potestades. ¿Dónde están esos? En las regiones celestes. Y ellos adoraron al ejército del cielo. Fíjense hasta dónde llegó el pueblo de Israel. Pero, ¿hay algo que hizo el Señor? ¿Hay algo que el Señor qué pasó? ¿Se quedó callado? El Señor no se quedó callado. El Señor trató de acercarse de vuelta a Israel. Trató de darle oportunidad a Israel. ¿Y qué hizo Israel? Bueno, Jehová amonestó, el versículo 13, amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas, de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mi ordenanza, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os envíe por medio de mis siervos los profetas. ¿Saben? Uno de los profetas que tuvo Israel, gran profeta, famoso profeta en esta situación, un profeta que estuvo en Israel fue Elías. Elías fue profeta para Israel, para este pueblo, esta parte, cuando estuvo dividido. Elías iba y le explicaba, o le decía, o le recriminaba a Israel la actitud. Si nosotros no acordamos, ahí tuvo que darle con la espada a los profetas de Balac, a los profetas estos que eran los que estaban, los profetas de Baal que estaban en contra de Dios. Hizo ese gran sacrificio, esa maravillosa situación que fue el milagro cuando tuvo que caer fuego del cielo. También hizo otro milagro cuando le dijo Acab, no va a llover más, y no llovió más por 3 años y medio, y después, bueno, ahora va a volver a llover, y empezó a llover. Y nos encontramos con ese profeta que trabajó y entregó todo hasta llegar a un punto donde estaba deprimido, donde tuvo ganas de morir, donde dijo, ya basta, ¿qué va a pasar conmigo? No queda nadie. Fíjense hasta dónde lo llevó el pueblo de Israel,
a ese profeta. En un momento él se presenta y hace una gran obra, un gran milagro, y resulta que mañana él ya no se sentía seguro, se sentía solo. Muchas gracias. Se sentía solo en la situación que estaba. Otro gran profeta para Israel fue Eliseo. Si vemos la vida de Eliseo, también trabajando continuamente para demostrarle a Israel que estaba equivocado, que estaba haciendo mal. Grandes profetas tuvo el pueblo de Israel, aunque estaba equivocado, aunque no tuvo un solo rey. Si ustedes los ven en la palabra y estudian los reyes que continuaron a Jeroboam, ni un solo rey fue bueno, ni uno solo. Uno más o menos ahí quiso encarar un poco, pero no, terminó mal. Si ustedes estudian cada uno de los reyes, Israel no tuvo un solo rey bueno. Pero hay algo que uno puede ver acá. El Señor no dijo, bueno, descartemos. Esto es el final de la situación, que fue en Jeroboam y pasó de reyes a reyes, a reyes, a reyes, a reyes, hasta llegar a un punto donde dijo, el Señor, basta, ya no se puede más. ¿Cuánta oportunidad se le va a dar? ¿Cuánto siervo tengo que poner para que le digan las cosas? ¿Cuánto tengo que sacrificar para este pueblo? Sin embargo, el pueblo de Israel seguía en la suya. Fíjense lo que estaban haciendo. Llegaron hasta el punto del colmo. Hicieron pasar a sus hijos por fuego. Ya dijo el Señor, basta. Llegaron a ese punto, a sacrificar a sus hijos. Y si saben más o menos lo que hacían con el dios Moloch, la aberración, y si no, no estoy en este momento con los chicos acá para contarles todas estas cosas, pero busquen y fíjense lo que se hacía con el dios Moloch. La realidad es que sacrificaban a sus hijos, hacían pasar por fuego. Eran capaces de eso. Ya no había más nada para Israel. Ya no se podía tener más misericordia. Ya no podía más el Señor darle oportunidad, porque ellos no cambiaban, no entendían, no vivían. Pero fíjense una cosa que a mí me llama la atención. No es que esto sucedió en una sola generación. No es que sucedió con un solo grupo. Era el pueblo de Israel de esa época y sucedió con un solo grupo. No. Fíjense cómo dice el versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres. Como la cerviz de sus padres. Y yo quiero que hoy pensemos claramente, hermanos, tenemos una posición cada uno de nosotros. Yo no sé, acá no todos son padres. Acá no todos son padres, pero sí todos son hijos. No podemos escapar de eso. Todos somos hijos. No son todos padres, pero sí todos somos hijos. Y ¿sabes una cosa? Seguramente tu papá se equivocó. En muchas cosas. La culpa la tiene mi papá. Yo soy así porque la culpa la tiene mi papá. Él me crió de esta manera. Soy tan parecido. Llamaba a mi abuela por teléfono y decía, ¿sos Dani o sos Rolando? Porque la voz es igual. La voz de mi papá, la voz mía, sonaba igual en el teléfono. Sí, tenemos muchas cosas parecidas a nuestros padres. Esa es parte de nuestra genética. Y el pueblo de Israel no escapaba de esto. Y tenía muchas cosas parecidas a sus padres. Y nosotros no escapamos a eso. Todas estas cosas que nosotros vemos acá, el mundo las está cometiendo. Está viviendo. Pero hay algo que lo deja marcado y lo muestra muy bien el Señor, que no fue en una sola generación. Esto fue de generación en generación, en generación, en generación. Y todos hicieron lo mismo. Yo te pregunto, ¿estás conforme con lo que hizo mal tus padres? Seguramente estás desconforme con aquellas cosas que hizo mal. La pregunta es, ¿por qué vos la estás repitiendo? ¿Por qué estás haciendo lo mismo?
Nosotros podemos dar consejo a nuestros hijos. Y le decimos, no hagas lo que yo hice. Bueno, eso es tarde. Eso es tarde. Si yo lo detecté, yo no puedo decir, no haga esto que yo hice. Porque mi hijo me puede escuchar. Tal vez si yo le hablo con arrepentimiento y con contrición de corazón, con dolor, le digo, no hagas esto, hijo, no hagas, te vas a equivocar como yo. No hagas esto, hija, te vas a equivocar como yo. Pero hay veces que nosotros seguimos haciendo lo mismo y pretendemos que nuestros hijos cambien, que nuestros hijos no lo hagan más. Seguramente ninguno del pueblo de Israel quería que le vaya mal a su hijo, que su hijo viva lejos de Dios o lejos de las bendiciones de Dios, lejos de lo que es el propósito de Dios. Sin embargo, ellos no cambiaban. Tal vez el consejo para los hijos era, no, ustedes tienen que vivir una mejor vida que nosotros, tienen que ser más fieles que nosotros, tienen que actuar mejor que nosotros. Pero la realidad es que el eslabón se corta por vos. Vos sos el responsable de cortar este eslabón de destrucción que trae la generación en generación en generación. Somos los que tenemos que decir hasta acá. No le podemos decir a nuestros hijos, corta este eslabón. No es correcto. Ni ellos tal vez lo vayan a hacer. ¿Vos querés que tus hijos no hagan aquellas cosas que hicieron tus padres, que estaban mal? Cortá hoy el eslabón. Hoy lo cortás con vos. Estamos mal acostumbrados, hermanos, a decirle a nuestros hijos, pero no hacer. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros decimos. Porque se predica con el ejemplo. Hace un tiempo atrás, bastante, porque ya no se usa esto, pero contaban de un chico que fue a un campamento. Tenían esas linternas con las luces, no las LED que no consumen nada, sino con la lamparita esa vieja que te comía vivo la pilita en un ratito. Bueno, y este chico había agarrado, tenía para jugar a luces y sonido, no sé si alguien jugó a luces y sonido en su vida, pero bueno, se jugaba mucho a luces y sonido, y este chico, ¿qué hizo? Antes de la noche, le sacó las pilitas, las puso en su radio y se puso a escuchar música. Y venía escuchando música lo más bien, ahí, sin darle bolilla a nada, pero cuando llegó la noche, dijo, voy a sacar las pilitas de ahí y las voy a poner en la linterna, para así voy a jugar. Y cuando quiso prender la linterna no alumbraba nada. Ahí a donde se le dijo, ¿sabés lo que pasa? Es que es más fácil hablar que alumbrar. Se puede más hablar que alumbrar. Y nosotros a veces estamos acostumbrados a eso. Mucho más hablar que hacer la voluntad de Dios. Queremos que nuestros hijos no cometan los errores. Llegó un punto donde Israel ya no se pudo más. Ya dijo basta el Señor. La generación falló, la otra falló, la otra falló, la otra falló y cada vez es peor. Y es una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Y llega un momento donde dice que lo agarren los asirios. Yo tengo que hacer juicio en este lugar. Yo tengo que hacer juicio con este grupo. Yo tengo que hacer juicio con este pueblo. No puedo dejarlo así. Y el Señor dijo basta. Y tal vez en tu vida el Señor tiene que decir basta, pero te ha dado una nueva oportunidad. El Señor ya tendría que haber dicho hasta acá y cortado, pero te dio una nueva oportunidad. Y está dándote una nueva oportunidad de cortar el eslabón de tanto pecado que hay en tu vida, que hubo en tus padres, que hubo en tus abuelos. Errores que se viven cometiendo y se siguen cometiendo. Y bueno, somos así, es de la familia. Con mi familia gritamos todos, pero bueno, no tengo que ser gritón, yo tendría que cambiar esas cosas.
Tengo que estar en el proceso. Mi señora me lo hace ver. Y tiene razón. No le cuenten porque... Pero tiene razón. Yo tengo que cambiar, en ese proceso tengo que cambiar. Pero yo veo a mi hija que habla como yo, que grita como yo, que cuando se enoja hace las mismas cosas. Y yo ahí digo, no, yo estoy mal. Pero no me di cuenta hasta que no vi a mi hija haciendo lo mismo. Hermanos, no podemos repetir los errores de nuestra familia, pero el eslabón se corta por vos. No le pidas a tu hijo que corte el eslabón. No le pidas a tu hija que corte el eslabón. El eslabón se corta por vos. Si hay algo que no te gustó de tu papá, que te parece mal, que no te gustó de tu mamá, que te parece mal, bueno, hoy es momento de decir basta. Porque el Señor te ha dado una nueva oportunidad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? Ese pecado se llama iniquidad. Cuando la Biblia habla de iniquidad, es ese pecado que se hereda. Que es algo que tal vez tenés en tu vida, en tus genes, que tiende, pero vos podés evitarlo. Porque es pecado cuando se comete. Cuando no se comete, es algo que está interno y que te impulsa, pero no lo haces. Y ahí podés frenarlo, estás cortándole la voz. Pero se pasa y Jehová visita el pecado de los padres a los hijos, tercera y cuarta generación. El Señor ve, el Señor es justo para perdonar los pecados, para ser misericordioso. Cada día el Señor te ofrece una nueva misericordia, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo? Hoy puede ser el momento que puedas cortar el eslabón, y si todavía no recibiste a Cristo como Señor y Salvador, si todavía no sos un hijo de Dios, bueno, hoy es el momento. Pensá en tus hijos. Pensá en la herencia que le querés dejar. La mejor herencia es la vida eterna. Que ellos puedan ver en vos un papá